El maestro Eduardo Greco es uno de los más grandes terapeutas florales a nivel mundial, pero más allá de todo su conocimiento que tiene y del amor que nos expresa por las flores en todas sus clases, en todas sus formaciones, eh, algo que lo acompaña siempre desde que yo lo conozco es saber más acerca de la vida de Bach. Bach como maestro, Bach como hombre. ¿Qué fue lo que vivió Bach en este tiempo, dependiendo, ¿no?, de sus descubrimientos florales? Realmente no he conocido a ningún maestro con esta pasión por, por saber más del gran maestro, pues del padre de la terapia floral. Entonces pues una alegría tener a Eduardo Greco en Lago Floral, estar con él aprendiendo desde varias maneras, varios sentidos. Siempre yo les digo que Eduardo nos para de cabeza, ¿no? Porque nos voltea la forma de aprender. Entonces tenemos hoy a Eduardo con los 7 ayudantes, nos va a dar una conferencia sobre los 7 ayudantes dentro del ámbito de la vida y obra de Bach, que es cuerpo y familia, ¿no? Tuvimos a Eduardo aquí en Conectar Saberes con este tema, que empezaron muchos alumnos, muchas personas a estar preguntando sobre esto. Entonces, bueno, se nos ocurrió pues que él hablara más sobre lo que dio en Conectar Saberes. Eduardo, adelante. Gracias, Dinora. Bueno, grande, lo único por la edad. Pero bueno, miren, vamos a partir de recordar todo esto que ustedes ya saben, de que Bach, la obra de Bach, podemos de alguna manera segmentarla en 3 grandes capítulos, que son la doctrina, la teoría, el modelo que Bach sustenta. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo clínico, terapéutico, es decir, diagnóstico, prescripción, etc. Y el capítulo o la dimensión que tiene que ver estrictamente con los remedios que Bach va descubriendo a lo largo de los años en su trabajo de investigación. Es importante tener muy presente que esos remedios que Bach va investigando, va descubriendo y que va ordenando de 3 maneras diferentes a lo largo de su investigación, cada una de estas maneras que Bach va presentando los remedios está enlazado a una perspectiva doctrinaria, teórica, inclusive espiritual, y que tiene consecuencias terapéuticas, diagnósticas, prescriptivas. Es decir, en Bach, la taxonomía de sus remedios florales no son independientes ni de su doctrina ni de la práctica clínica. Es decir, es muy difícil poder comprender plenamente los remedios si no se comprende desde el lugar doctrinario que Bach está hablando y las consecuencias clínicas y terapéuticas que cada descubrimiento va teniendo. Pero al mismo tiempo que decimos esto, también es necesario decir que toda esta dimensión que hace al arte de la terapia floral, también hay que ligarla a la vida de Bach. Es decir, tampoco puede comprenderse plenamente los recursos que Bach va diseñando si no se comprende el recorrido, la navegación por la cual va atravesando Bach a medida que va descubriendo lo que va descubriendo. Les decía que Bach presenta de 3 maneras diferentes sus remedios. El modelo original, que es el modelo de la investigación que Bach va siguiendo a lo largo de los años, es los 12 curadores, los 7 ayudantes, los 19 últimos remedios, que responden a 3 preguntas clínicas. La pregunta por la personalidad, ¿quién soy yo? La pregunta por la cronicidad, que tiene que ver quién parezco, quién creo que soy, eso es la cronicidad, en Bach. Y en tercer lugar, las crisis, estados transitorios, que responden a la pregunta qué pruebas, qué tentaciones, qué patrones de respuesta voy atravesando a lo largo de la vida. Este modelo de los 3 grupos clínicos, no es un nombre que Bach le diera, es un nombre que yo le doy
para poder tener una nomenclatura, es el modelo clínico, en donde Bach aborda los tres grandes problemas que la terapéutica de su tiempo y que de nuestro tiempo siguen teniendo como problemas centrales: personalidad, cronicidad y crisis. Esto se desarrolla en Bach desde el 28, desde el año 1928, hasta más o menos el año 35, donde Bach empieza a pensar, tal vez desde antes, empieza a pensar un nuevo modelo de ordenamiento de las flores que se conoce como las dos listas. Es un modelo que puso a conocimiento de las flores un maestro que fue un gran amigo del lago floral, que ya no está entre nosotros, que fue el maestro Luis Juan Bautista. En el año 2000, él publicó un libro que se llama Sistema Bach, que es un libro donde habla de las dos listas, aún sin que se conocieran los diagramas que hoy tenemos de Bach. En aquel tiempo, Luis Juan construye las dos listas solo a partir de los textos de Bach. Sobre este tema se han desarrollado muchas cosas, se han hecho muchas listas a partir de la propuesta de Bach, pero lo interesante, lo curioso, es que casi todas estas propuestas no respetan el diagrama que Bach plantea en las dos listas. Inclusive algunos autores muy importantes, como es el caso de Julián Barra, descalifican este trabajo de Bach. En Lago Floral siempre tratamos de entender y buscamos entender el modelo a dos listas desde la propia estructura de Bach. Y esto tiene una coherencia, tiene una congruencia. Esto no significa quedarnos ahí, simplemente tratar de entender lo que Bach propone desde Bach con este modelo de las dos listas. Y en tercer lugar aparece los 7 grupos, que es el trabajo final de Bach de 1936, los 7 epígrafes o los grupos emocionales. Pero hay que entender que cuando Bach pasa del modelo de los 3 grupos clínicos, que en realidad nunca abandona, a las dos listas, pasa de la secuencia de los remedios en Bach son una secuencia importante, el lugar que cada remedio ocupa, a los grupos. En las dos listas está pensado Bach ya el primer modelo de ordenamiento de los remedios en grupos, en 4 grupos, que son los grupos de el miedo, la incertidumbre, el exceso de preocupación y el grupo de la imposición. Este modelo de los grupos después lo va a ampliar en el último de sus textos, los 12 curadores y otros remedios, pero es importante entender que hay que pasar en Bach de la secuencia a los grupos, eso en términos del ordenamiento de los remedios, pero hay que pasar de un concepto que Bach ya diseña en un texto, en una conferencia que da en febrero de 1931, que se llama Ustedes son responsables de vuestra propia enfermedad o vuestro propio sufrimiento, que es una conferencia que dicta a un grupo de homeópatas muy selecto en Southport, en el cual, entre otras cosas, Bach hace una diferencia muy importante entre armonizar y elevar las vibraciones. Una diferencia que yo pongo en términos, por cosas que se desprenden del trabajo de Bach, entre curar y sanar. Y él dice, muchas terapéuticas o un objetivo del trabajo terapéutico es armonizar, equilibrar, integrar lo que estaba excluido. Y ese está muy bien, y ese es un paso muy importante. Pero lo que diferencia específicamente la terapia floral de otros artes terapéuticos es justamente que lo que llamamos hoy terapia floral persigue no solamente la cura, sino la sanación, que es elevar las vibraciones, es decir, persigue la evolución. Este pasaje de la secuencia, del orden secuencial, al orden en grupos, y esta diferencia entre curar y sanar, son 2 condimentos muy importantes que se van a ver reflejados, entre otros condimentos muy importantes, en las 2 listas. Y uno se puede preguntar, y este era el nervio vital de la conferencia que di en Conectar Saberes, que el tiempo no me permitió exponer mucho,
uno puede preguntarse cómo se gestaron las dos listas. Y entonces la respuesta, que por muchas razones, algunas trataré de explicar hoy, yo doy, es que la matriz en la cual se gestaron el modelo de las dos listas es los 7 ayudantes, es decir, en el tiempo personal, no solamente de investigación, de los 7 ayudantes, Bach, por procesos personales que estaba pasando y por procesos de investigación, en ese tiempo, cuando desarrolla los 7 ayudantes, va ideando la necesidad de crear un nuevo modelo, que es el modelo 2 listas. No es el tema de hoy, pero es la razón por la cual vamos a hablar de los 7 ayudantes. Yo quiero que ustedes tengan una idea en la cabeza que a veces es pasada por alto en silencio. Bach era un hombre que, a contrapelo de mucho de lo que pasaba en la terapéutica de su época, salvo con muy pocas excepciones, notables, pero pocas, Bach era un hombre que reflexionó y sentó ciertos puntos fundamentales de la relación de la persona con la familia. Y de hecho, vamos a sentar esta tesis diciendo que los 12 curadores reflejan el esfuerzo de la persona por ser fiel a sí mismo. Y en esa época, cuando Bach desarrolla los 12 curadores, lean, por ejemplo, el Cúrate a ti mismo o algunas observaciones fundamentales sobre la enfermedad y su curación, Bach está muy preocupado por todas aquellas interferencias, en especial los afectos más cercanos de la familia, que me alejaban de mi verdadera naturaleza, de mi verdadera personalidad. Y por lo tanto, como me alejaban de mi verdadera personalidad, me impedían, en esa falta de fidelidad a mí mismo, realizar el trabajo del alma, una lección por aprender, una vocación por desarrollar, un camino por donde transitar, que es un camino que tiene que ver con las relaciones. ¿A través de qué vínculos voy a hacer yo esa tarea? Y entonces Bach se esfuerza una y otra vez y tiene frases contundentes, como si uno de alguna manera es fiel a uno mismo, es el curador que el alma eligió, que Dios nos dio al nacer, la enfermedad se derrite como la nieve ante el sol, ¿no? Que es, digo yo, una ilusión o una exageración bachiana, porque todos sabemos en la práctica clínica que no es tan sencillo, no es, que no basta solamente ese movimiento de ser fiel a uno mismo para que la enfermedad desaparezca de nuestra existencia, que ni siquiera es fácil ser fiel a uno mismo. Y entonces, en ese contexto, Bach prepara el último remedio de los 12 curadores, que es Rock Rose. Y es importante, gente querida, entender que, si bien sobre el Rock Rose la prensa floral ha desarrollado una gran reflexión sobre el terror y el pánico, un poco menos sobre el hecho de que, cuando habla Bach de situaciones de rescate, dice Rock Rose, es el remedio rescate, no habla jamás del Rescue Remedy. Y aún en un texto de 1950, en Nora Wicks, en un boletín de lo que fuera después el Centro Bach, en ese tiempo era el equipo del Dr. Bach, en abril del 50, que está dedicado al Rock Rose, vuelve Nora Wicks a decir: este es el remedio que el Dr. Bach utilizaba como remedio de rescate. Cierro paréntesis. En ese, el Rock Rose, una cosa que se pasa por alto en silencio y que es tal vez lo más importante del Rock Rose, es que es el remedio que tiene que ver con la desesperanza, con esperar sin esperanza, con la desesperanza, esperar sin esperanza, entendiendo que la espera es una cualidad de la vida como el respirar. Esperar es una condición humana que testimonia que estamos vivos. El muerto no puede esperar. Estamos vivos, estamos esperando, pero una cosa es esperar con esperanza y otra cosa es esperar
sin esperanza. Y el Rock Roll justamente es el remedio que me permite, cuando todo se derrumba, descubrir quién verdaderamente soy. Es un remedio que me arroja la trascendencia, que me da coraje, porque el Rock Rose lo que trabaja, entre muchas otras cosas, es ese momento iniciático que pasa tan velozmente, esa crisis iniciática que pasa tan velozmente, que soy incapaz de poder gestionarla por mí mismo. Y eso que yo veo como crisis, que necesita un rescate, los chinos ya decían, crisis, momento, oportunidad, es una oportunidad de transformación fundamental de mi vida. El Rock Rose es cierto, me conecta con la desesperanza, pero la desesperanza como una oportunidad, como una espera de poder reconectarme con la esperanza. Y la esperanza es tener un proyecto a largo plazo donde mi alma pueda desarrollar la vocación y el aprendizaje que vino a hacer a la escuela de la tierra. Y creo que Bach, cuando descubre el Rock Rose, estaba también en conexión con esta sensación de desesperanza. Se encontraba, y basta leer las cosas que aparecen en esa época, sus cartas, sus situaciones, la referencia, todos los cachetazos que le van dando a Bach, para entender que seguramente Bach se encontraba así, en esa condición de desesperanza. Lean simplemente el texto de Marlon Books de abril del 33 para entender el estado emocional en el cual Bach se encontraba. Y entonces Bach se da cuenta que la fidelidad a sí mismo no basta, que la familia no es un obstáculo, puede funcionar como un obstáculo, que los afectos cercanos pueden funcionar como un obstáculo, pero que no necesariamente lo son. Todo depende de lo que hagamos con eso. Y Bach comienza a darse cuenta que las lealtades, los mandatos, todo esa que él veía como una interferencia familiar en el trabajo del alma, puede convertirse en un recurso, pueden volvernos a dar esperanza. Y es en ese marco donde Bach prepara, descubre los ayudantes. ¿Y a quién ayudan los ayudantes? A los curadores. Si bien los ayudantes son obstáculos, son máscaras, y vamos a hablar de esto, también son los que ayudan. Es decir, los que ayudan ¿a quién? A los curadores. Cuando los curadores no alcanzan, cuando la fidelidad a uno mismo no alcanza, la fidelidad al sistema, a la familia, nos sirve de apoyo. Y la cuestión es que nosotros logremos armonizar ambos intereses, de la fidelidad a mí mismo y de la fidelidad a la familia, y eso es lo que van a hacer los últimos 19 remedios a los cuales va a descubrir, porque para poder hacer las dos listas, Bach necesita desarrollar 19 nuevos remedios. Para que haya dos listas, tengo la primera, necesito otra. Es decir, Bach se da cuenta que para armonizar los intereses del alma, de la personalidad y del alma, y los intereses del contexto donde me tocó vivir, empezando por la familia, necesito ver cómo ese antagonismo o ese conflicto se dramatiza en patrones de respuesta de mi vida cotidiana, los últimos 19 remedios. ¿Hasta acá se va entendiendo el planteo? ¿Voy logrando transmitirlo adecuadamente? Entonces Bach se encuentra ya rescatando, saliendo de esa condición que es al mismo tiempo una noche oscura, una noche de cambio muy fundamental, en donde el descubrimiento exterior de los 7 ayudantes se aúna al proceso interior de la noche oscura de Bach, y Bach va gestando dentro de sí algo que dice, yo tengo que armonizar estas dos propuestas, la fidelidad a mí mismo, la fidelidad al contexto, la familia, etcétera, y necesito entender, darme cuenta que la personalidad y la familia son las condiciones de apego para que yo en la escuela de la tierra pueda aprender, pero que necesito otros remedios, otros 19 remedios, que desde otro lugar me permitan hacer el trabajo inverso
mientras los primeros 19 remedios me apegan, los segundos 19 remedios me van a ayudar a desapegar. Y entonces, los 7 ayudantes se convierten en la matriz donde se gesta no solamente el modelo de las 2 listas, donde se gesta una propuesta fundamental de Bach, que es una propuesta donde mi personalidad y mi fidelidad a mi personalidad solo puede hacerse posible en un proceso evolutivo donde yo integre, no excluya ni me excluya, no me destierre, como Bach había desterrado, de todo el entorno de las pertenencias que yo tengo, porque esas pertenencias que yo tengo, mi familia, etcétera, etcétera, forman parte, y Bach dice hasta las interferencias forman parte del plan de la evolución, forman parte del proceso que mi alma eligió para hacer el trabajo que vine a hacer. Esto es muy fuerte. Muchas veces por razones de trabajo, por razones de que me invitan, ¿no? Estoy en medio de gente que trabaja en el mundo costelar, ¿no? Y en eventos costelares y en constelaciones, ¿no? Y muchas veces escucho, como escucho en la clínica, ¿no? Quejas sobre la familia, ¿no? Broncas contra la familia, ¿no? De hecho, eso me llevó a escribir un libro que se llama Maldita Familia, ¿no? Que espero que pronto se publique. Sin entender que ese mecanismo de estar echando la culpa, proyectando la culpa en la familia, es no entender que mi alma eligió esa familia por alguna razón, aún en lo terrible que esa familia puede ser, una abusiva que puede haber sido, esa es la condición que mi alma eligió. Y muchas veces en vez de mirar los límites, miremos por una parte los regalos que la familia nos hace y las peticiones que la familia nos hace, porque yo hoy tengo recursos que mis abuelos no tuvieron, que mis padres no tuvieron. Y sí, estoy repitiendo, porque es una ley de la vida, pero estoy repitiendo no como una carga. Muchas veces estoy repitiendo porque mis ancestros me están pidiendo desde un lugar amoroso que yo con amor haga lo que ellos no pudieron. Hagan lo que ellos no pudieron. Porque tengo otros recursos, porque tengo otras herramientas que ellos no tuvieron. Ellos no tuvieron la terapia floral, no tuvieron las constelaciones familiares, no tuvieron toda la chinga de cosas que hoy tenemos. Entonces, nosotros estamos en mejores condiciones y en vez de pensar eso como carga, pensémoslo como un pedido al cual yo debo responder amorosamente, diciendo, es cierto, queridos ancestros, yo tengo más recursos que ustedes. Miren, los 7 ayudantes, Bach los prepara en 2 tandas, pero cuando Bach va diseñando la forma no de preparación, que son 2 formas de preparación alquímicas que tienen un sentido muy importante, que son el método solar y el método de ebullición, el método de apego y el método de desapego. Les podemos compartir, lo tenemos en el Lago Floral, se los podemos compartir, un artículo que escribí sobre el sentido que tiene cada uno de estos métodos en la dinámica de la preparación de los remedios. Pero Bach, independientemente de los métodos de preparación, tiene 4 métodos de selección de las plantas. El primer método que Bach toma de Culpeper y seguramente de otros personajes a los cuales no conoció, pero de los cuales se nutrió, y de las enseñanzas que recibió en la década del 20 de ciertos maestros con los cuales estudió, es el método de la asignatura, es decir, leer en función de los comportamientos de la planta el uso que esta planta puede tener. Esto es una enseñanza que en el presente, 2 grandes maestros toman ese costado de la enseñanza bachiana, que son Julian Barnard y Jordi Cañelas, ¿no? El libro de Jordi Cañelas
es un precioso ejemplo de la lectura de la asignatura de las flores. Entonces Bach era un conocedor, está muy claro por las cosas que dice de la asignatura, y también era un conocedor de la asignatura del cuerpo, tomado fundamentalmente de la lectura que hacía la cábala del cuerpo. Por eso en muchos textos, sobre todo en los 12 en los 12 curadores y en los 7 ayudantes, hace tantas referencias a las formas del cuerpo y a la presencia del cuerpo y la actitud del cuerpo, etc. La asignatura, la lectura y relacionándola con la acción que provee. Esta planta que está en este lugar, que tiene esta forma, que tiene este ciclo, que tiene estas manifestaciones de comportamiento, entonces tiene como esta emocionalidad, tiene como este patrón, y entonces este patrón sirve para tal cosa. La asignatura. En segundo lugar, la clínica. Era un hombre que venía de la clínica, era un gran investigador clínico, un gran investigador de laboratorio, pero un gran investigador clínico. Si ustedes leen los textos que son muy, muy aburridos, por así decirlo, del Bach prefloral, ¿no? La enfermedad crónica, la toxemia, ¿no? Todos esos libros van a encontrar muchas perlas interesantes, pero van a encontrar un hombre de laboratorio, un hombre de investigación, un hombre del rigor científico. Y un hombre después clínico. Lean los trabajos homeopáticos de Bach y van a ver el rigor clínico que va a tener. Entonces él aplica al trabajo floral toda esa metodología clínica. Entonces va probando los remedios, inclusive va descartando remedios que la clínica le indican que no son aquellos que necesitaba para su sistema, la clínica. Y sobre todo, sin dejar de lado los otros que voy a mencionar, los primeros 19 remedios, los primeros 12 remedios están preparados, están, digamos, elegidos por la asignatura y la clínica. Déjenme un paréntesis entre los 7 y vayamos a los últimos remedios, sin dejar de lado las formas que mencionamos y la que vamos a mencionar. Bach selecciona sus plantas mucho por la técnica de resonancia. Nora Wicks nos cuenta esto de una manera un poco bucólica, pero no le quita mérito. Es decir, Bach sentía ciertas cosas, inclusive a veces cosas que eran muy dolorosas, y entonces iba al bosque, iba a buscar las plantas, y entonces cuando se encontraba con esa planta con la cual resonaba, se la preparaba, la tomaba y veía cómo la flor aliviaba o erradicaba los síntomas que tenía. Es decir, Bach fue el laboratorio vivo, en especial, de sus últimas 19 remedios. Pero es interesante, un elemento que está silenciado, yo no sé por qué, pero que está silenciado, que es la selección de las plantas de los 7 ayudantes. Y vuelvo a repetir, sin que usted excluya la asignatura, la clínica y la resonancia, Bach selecciona los 7 ayudantes de un modo distinto. Y lo cuenta en una carta que está escrita el 14 de enero de 1934, dirigida a un querido hermano, posiblemente sea Wheeler, o puede ser Victor Bullen, o no sabemos, ¿no? Pero no hay muchas opciones, ¿no? ¿Qué dice en esa carta Bach? Algo sorprendente. Dice que Bach cuenta, y es importante cómo lo cuenta, ¿no? Estaba derrumbado, ¿no? Estaba tumbado, es la palabra exacta que utilizaba, tumbado, en un camino de sirga. Un camino de sirga son esos caminos que están a la vera de los ríos, de los arroyos, y que se llaman de sirga porque sirga era una cuerda gruesa que se utilizaba para arrastrar los botes al agua.
Y entonces llamaban Camino de Sirga. Quedó ese tema. Y es importante, no solamente por la vocación de Bach, dice, en un camino de Sirga a la vera del río Támesis, con todo lo que significaba el Támesis para Bach. Recuerden que Bach venía de una familia baptista, es decir, bautista. En el río Támesis, los padres eran bautistas, se bautizaba por baños, por bautismo de inmersión, ¿no? Y seguramente Bach pasó por esa. Pero además Bach amaba el Támesis porque él amaba el remo, el deporte de navegación de remo, y durante toda su vida universitaria iba a remar ahí, al Támesis. Y por muchas otras cosas más, ¿no? Hay un verso de Thomas Etilot que Bach había leído a través de Kipling, ¿no? Que era un lector y que además ambos pertenecían a la masonería, a lo mejor se encontraron en algún lugar, donde dice, desdicha al desditado Támesis, ¿no? Es un verso que cuando lo lean le va a evocar necesariamente a la desesperanza a Gors. Pero cierre paréntesis, va tumbado, recuerden tumbado, tumba, ¿no? Implica la palabra tumba, en inglés todavía mucho más. Al lado, en un camino de Sirga, al lado del río Támesis, la sirga era además un símbolo de iniciación masónica, se ponían al cuello, ¿no? Y simbolizaba, gente, Daniel, esto lo vas a apreciar mucho, vos que trabajás tanto con constelaciones, simbolizaba el cordón umbilical, y significaba además todos los apegos que cuando uno entraba a la hermandad masónica tenía que cortar. Al mismo tiempo, polarmente, representaba el cordón emocional que me unía al resto de los hermanos masónicos. Bueno, Bach no señala, podía usted contar eso sin decir digamos, la sirga, el camino de sirga, sin decir que estaba tumbado, pero esto tiene un sentido muy importante, ¿no? Que excede esta charla. Pero lo interesante es que Bach dice, estaba ahí, tumbado, inquieto, y vamos a empezar a agregar todo el estado emocional que Bach se encontraba desesperanzado, esperando sin esperanza, entre la espada y la pared, todo el estado rock rose, que era el último remedio, ¿no? Se encontraba así, tumbado. Tumbado por esas emociones, no solamente tumbado físicamente. A la orilla de un río, el Támesis, que él amaba, que evoca todo su pasado familiar, todos los, digamos, todas las memorias familiares. Y ahí, en ese contexto, donde se había dado cuenta que la fidelidad a sí mismo, los curadores, no alcanzaba, tumbado en ese lugar, que tiene que ver con todo lo que estoy diciendo, Bach dice, recibí un mensaje. Es decir, empieza y así descubre los 7 ayudantes por canalización, por mensaje. Y dice, y entonces recibí ese mensaje que no es solo para mí, sino para todos los que ayudamos a los que sufren, y advertí a mi lado, ¿no? Me di cuenta, ve, y esto es importante, el mensaje le abrió los ojos a Gors y lo describe como arbusto llameante, lo cual es muy importante porque lo vincula con el elemento fuego. E inmediatamente, dice Bach, había una señora que no le caía muy bien y le pregunta, cuenta en la carta, ¿no? ¿Qué es lo que usted imagina que le puede representar a la divinidad? Y la mujer le dice, un campo lleno de hider, de brezo. Y dice, ahí descubrí el segundo ayudante. Y esta es la historia, ¿no? Pero es interesante en esto que estoy diciendo, digamos que va a descubre por canalización, después la asignatura y después la clínica le agrega, pero que los selecciona por canalización. Es interesante que Bach, primero el Gors, segundo el Hider, pero no prepara en segundo lugar el Hider, sino que prepara el Auk. Porque el Hider es un remedio que al reconectarnos profundamente con la esperanza, que tiene que ver con el enemigo, con el elemento fuego, que tiene que ver con la iniciativa, que tiene que ver con poner voluntad, que tiene que ver inclusive con el corazón y la pasión, nos hace mirar el cielo. Va a ser un hombre evangélico y seguramente estaba recordando las palabras de San Pablo, el cielo donde la esperanza
donde os espera en el cielo, ¿no? Es decir, para Bach la esperanza venía de la divinidad, venía del alma. Y el oak es ese árbol, en galés es bien interesante porque en galés significa, digamos, lo que me da firmeza, lo que me da resistencia, lo que me da solidez. Roble implica solidez. En hebreo es lo que me da seguridad, lo que me da firmeza, ¿no? Bueno, todo eso estaba ahí, y entonces Bach mira al cielo, pero necesita bajar a la tierra, necesita raíces, lo que en ese momento necesitaba Bach en su vida era raíces, y prepara el oak, y después el heather. Y es interesante, porque cuando Bach habla del heather, algo que también se pasa por alto en silencio, es que es el remedio del servicio, para ayudar a los otros. Y entonces es como si la secuencia fuera, yo recupero la esperanza, que tengo que aterrizarla para poder hacer un servicio que me dé paz. Y ahí tienen los 4 primeros ayudantes. El Gors, los 4 primeros ayudantes nítidamente tienen que ver con la esperanza. Los 7, pero los primeros 4 muy importantes. Y son sistemas de creencias que yo aprendí todos, pero los 4 primeros estamos hablando ahora, que yo aprendí con mi familia. Los ayudantes revelan el modo en el cual yo viví mi infancia. No necesito preguntarte qué infancia tuviste, basta de descubrir cuáles son los ayudantes que predominan en ti para poder decirte qué infancia tuviste. El Gors es el remedio de aquella persona que intentó todo. Esa persona que intentó todo, pero que ya siente que habiéndolo intentado todo, nada le resultaba. Tal como le pasaba a Bach en ese momento, sentía que había intentado convencer a todo el mundo, que había intentado estar en todas partes y que todo el mundo lo rechazaba, que nadie le daba bola, salvo los pequeños adeptos que tenía, 3 o 4. Pero el Gors es el remedio que no solamente renueva la esperanza, sino es el remedio que me da esa posibilidad de poder pensar más allá de lo inmediato. Es el remedio que me dice, no importa que lo intentaste, hay que seguir intentándolo porque el trabajo de la vida o lo que la vida te está pidiendo no es que logres, sino que vivas. No es que alcances, sino que sigas intentando, que sigas intentando. Es decir, Gors es uno de esos remedios que coloca la perspectiva de la persona en el proceso, no en el resultado. En el proceso, no en el resultado. Y entonces, la esperanza se constituye en el motor volitivo de las iniciativas de mi vida. El motor volitivo de la iniciativa de mi vida. Miren, en la fonología corporal, que es la lectura, digamos, de la cábala que hace Bach, y nosotros hemos desarrollado este capítulo de la fonología corporal, hacemos una reflexión sobre los distintos sistemas o órganos que tienen que ver con el dar y tomar. Por ejemplo, pulmones, corazón. No son los únicos, pero tomemos eso, que es uno de los órdenes del amor de Bert Hellinger, ¿no? Tomar y dar. Los pulmones toman, inspiración, y dan, ¿no? Pero los pulmones, cuando expiran, nunca expiran todo lo que inspiran. Es decir, siempre se quedan con algo.
Porque los pulmones son desconfiados. Los pulmones no están conectados con la esperanza. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esperanza, tendría confianza. En cambio, el tomar y dar cardíaco es tomo, y todo lo que tomo lo doy. No me quedo con nada. El corazón es el órgano de la esperanza. Entonces, poner corazón en algo es poner esperanza. Por eso el GORS es el gran remedio cardíaco. Cuando hay un problema cardíaco de cualquier naturaleza, hay el corazón, el GORS. Y escuchen, como el GORS rige el corazón, y el corazón rige el sistema circulatorio. El sistema circulatorio representa en el cuerpo los lazos afectivos comunicacionales de la familia. Cuando tengan un problema de comunicación afectiva en la familia, no se olviden de GORS. Y vean, porque esto de la clínica me lo ha mostrado muchas veces, vean cómo el GORS aporta sanación a las dificultades comunicacionales en la familia. En la familia, en la familia. Y el GORS, la iniciativa, el fuego, se abraza con la perseverancia, que eso se ve reflejado en las dos listas, la perseverancia, la constancia de Lowe. Es cierto que Lowe tiene que ver con el sacrificio, pero también puede tener que ver con el sacro oficio. Es decir, tiene que ver no con la inmolación, sino tiene que ver con el compromiso, con el juego de la vida, dice Bach. Es cierto que en esas dinámicas familiares, el Lowe tiene que ver con la expiación, es decir, estoy pagando las deudas de mis ancestros. Y por más que pague, siempre estoy en deuda. Es cierto que Lowe tiene que ver con la limitación al placer, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Pero Lowe también tiene que ver con abrir una puerta a disfrutar la vida, al placer, y con mi capacidad de reparar. Si hay un remedio reparador por excelencia, es el Lowe. Y miren la importancia que tiene en nuestra vida reparar. Pero reparar desde un lugar importante, muy significativo, porque el Oak es un remedio que ustedes van a ver en la clínica cómo tomando Oak nos abrimos a la experiencia holy, a la experiencia amorosa. Como muchas veces tomando el Oak encontramos paz y encontramos que vienen a nuestra vida sentimientos afectivos. El Oak, como en el escleranto, como en el agrimony, como en el white chestnut, Bach nos habla de tormento, ¿no? Es decir, el Oak es uno de esos remedios que indirectamente nos da paz, como el agrimony, como el rockwater, porque nos libera de tormentos, en este caso, del tormento de una lealtad inconsciente que tenemos de pagar las deudas que no son nuestras. Y también el Oak es un remedio importante para dejar de victimizarme y dejar de inferiorizarme y dejar de sentir que tengo que ganarme el reconocimiento con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo. Slow tiene que aprender a darse cuenta que es merecedor por lo que es, no por lo que hace. Es merecedor por lo que es, no por lo que hace. Y es un gran remedio, gente amiga, para abrirnos al placer. Hay 3 ayudantes que nos abren al placer, que son el rockwater, el oak y el olive. Cuando tengan algún paciente bloqueado en el placer, piensen en esos 3 remedios. Y al oak le sigue el header.
que todos conocen este comportamiento impositivo que tiene el Hider, ese comportamiento de incapacidad de estar solo, de no escuchar. Pero no hay que olvidarse de la capacidad que tiene el Hider para ayudar, para aconsejar. Cuando el Hider es un gran remedio para desarrollar esa capacidad en uno, la de servicio, la de ayuda. Es un gran remedio para los terapeutas. Deberíamos tomarlo muy a menudo. Es el gran remedio para aprender a escuchar. El otro día, el doctor Santiago Rojas decía, en Conectar Saberes, hablando de los pacientes terminales, que muchas veces cuando uno está con una persona o familiar o que está en un proceso terminal o un paciente, le dice, vas a salir adelante, ¿no? Esto, lo otro. Y eso no es lo que quieren escuchar, ¿no? El paciente que está en ese proceso necesita solo que nosotros lo escuchemos, no que le estemos dando alternativas o ilusiones o no sé qué, que lo escuchemos. Los pacientes necesitan ser escuchados. Pero no se trata a la imagen equivocada de algunos personajes que es una cuestión de tiempo. Estuve contigo 3 horas escuchándote. No es eso. Hay gente que puede estar 3 horas y no escuchar nada. Y hay gente que puede estar 5 minutos y escuchar todo. Escuchar es entender lo que el otro no dice con lo que dice. Es entender lo que está entre las palabras que dice. No lo que cuenta, sino los silencios, lo que no dice. Escuchar es ponerse en el lugar del otro. Escuchar desde la escucha del otro. El Hider hace todo eso, me descentra de mí. Pero también el Hider, gente, es muy importante para aprender a amarnos a nosotros mismos. Y eso es vital. Así como el chico me enseña a amar a los otros sin poseerlos, y el Holy es la energía del amor general, el Hider es el remedio que me enseña a amarme a mí mismo. Una herida que todos tenemos y que todos traemos de una enseñanza familiar en donde pareciera que amarse uno mismo es ser egoísta. Pensar en uno es ser egoísta. Les propongo un ejercicio, no va a ser, pero que hagan ustedes. La próxima fiesta que vayan, o la próxima comida que vayan, que estén, imaginen que hay un pastel, que hay una torta, ¿no? En Argentina, un pastel, un mexicano. Y que queda un pastel riquísimo, que queda una rebanada. Imagínense un pastel de chocolate relleno de dulce y leche con nuez y helado. No sé si... No tiene calorías eso, no tiene para ninguna caloría. Bueno, imaginen eso. Y que está muy rico. Está muy rico. Y entonces queda una porción. Y entonces estamos alrededor de la mesa, todos mirando con una gana de meter diente, mano y lo que sigue. Pero no, comelo vos, nadie, ¿no? Y siempre hay uno que se anima y uno dice, pero ¿cómo, no? Es decir, chéquese, ¿por qué no podemos expresar nuestro deseo? ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos? Y acá hay un secreto muy importante del Hider. El Hider me enseña, como yo no me amo, no te puedo amar, porque yo te amo como me amo, yo te trato como me trato. Por lo tanto, yo necesito de la gente que me ama, que se ame, porque si no se ama, yo voy a recibir un mal amor. Es cierto, también trabaja en el narcisismo, pero eso ya es otro punto. Miren, si hay un remedio que nos cuesta tomar, porque todos lo vemos mal, ¿no? Y si a uno receta, le prescribe Hider a un terapeuta floral, te miran con asco, como diciendo, ¿qué pensás de mí, no? Es el remedio que tenemos que tomar es Hider.
porque no nos amamos. Tenemos síntomas, hay una falla de amor. No nos permitimos, hay una falla de amor. A veces, exactamente, es la enseñanza evangélica. A veces, detrás de la incapacidad de curación, GORS, todo fracaso en todos los tratamientos, está justamente eso, ese tema header, de no amarme. Entonces, como no me amo, no me curo. Si no me amo, no me curo. Una enseñanza bachiana. Si no me amo, no me curo. Y entonces, como me conecté con la esperanza, con la iniciativa, con la voluntad, la perseverancia, la constancia, pero sin sacrificio, y como me puse todos esos recursos, no solamente para ayudar, sino para ayudarme, entonces llego a conseguir la paz que me brinda Rockwater. Es cierto que Rockwater tiene que ver con la búsqueda de perfección, con la búsqueda de disciplina, con el moralismo, ¿no? Y con todo eso que ustedes conocen. Pero Rockwater también tiene que ver con la flexibilidad, la fluidez y la espontaneidad. Bach específicamente nos habla de que el Rockwater no da paz. Así como Agrimony me da paz conmigo mismo, Rockwater me da paz con el afuera. Miren, ayer estaba escuchando un noticiero y entonces estaba escuchando la propuesta de paz que le hace la OTAN y la Unión Europea a Rusia, ¿no? La oferta de paz es que se rinda, ¿no? Que entregue, ¿no? Y entonces, si se rinde así, no lo van a perseguir a los, ¿no? Digo, yo entiendo que es una negociación de guerra, pero eso no es querer la paz, eso es que siga habiendo más guerra. Es decir, el Rockwater me conecta con la paz con los otros, pero una paz verdadera. Una paz que implica justicia, ¿eh? Porque el Rockwater está relacionado con el Vine, que tiene que ver con la justicia, pero una paz en la cual, desde la justicia, yo aprendo a negociar, soy flexible, soy fluido, soy espontáneo, y entiendo que la paz es más importante, que la paz es el terreno, pay atención, el terreno arado, nutrido, donde voy a sembrar las semillas del amor. Que sin paz no puede haber amor. Sin paz no puede haber amor. Entonces, Bach tiene ahí los 4 primeros ayudantes, cada uno relacionado con un elemento de los primeros 4 elementos. El Gor con el fuego, el Ou con la tierra, el Hider con el aire, el viento, y el Rockwater con el agua. Y son 4 bautismos. El bautismo de fuego, por eso recuerden lo que estaba hablando de tumbado al lado del Támesis en un camino de sirga, ¿no? ¿Recuerdan todo eso que estoy diciendo? Bautismo de fuego, bautismo de agua, bautismo de aire, que es el bautismo vinculado al Espíritu Santo, ¿no? Y bautismo de agua, los 4 bautismos. Son los 4 elementos. Un viejo tema. Los bautismos son rituales mediante los cuales yo no solamente depuro, sino que me inicio, doy pertenencia. Más claro imposible. Es decir, Bach dice, tengo que dejar de estar peleándome con mi propia familia, con mi propio sistema de referencia. Ahora, me siento parte de, Bach hasta ese momento estaba en conflicto con todo. Familia, sus ex, ¿no? La homeopatía, la medicina. Dice, pero yo tengo que pertenecer. Y al mismo tiempo nos habla, esa iniciación, de entrar a una nueva hermandad. Ahí empieza Bach a hablar de eso. Los bautismos son eso. El ingreso a, pertenezco a, me libero de, el pecado original del cual se liberan los 4 ayudantes, es la falta de fidelidad a mí mismo. Y entonces me permiten ayudarme a pertenecer o reingresar
Eso es lo que hace el bautismo. Depura y da pertenencia. Por eso no es casual que Bach en ese tiempo intenta recomponer lazos familiares. Cuando uno piensa que esto es casualidad, está absolutamente equivocado. Como decía Borges, no hay encuentros casuales, son citas. Y lo dicen muchos autores, ¿no? El Príncipe, Saint-Exupéry, bueno, todos. Es decir, esto es importante entender para verificar cómo los citas ayudantes están relacionados con esta armonía, esta integración de la fidelidad a uno mismo y la fidelidad a la familia. Y Bach utiliza la palabra sistema 7 veces en sus textos. Entonces, estamos en ese contexto y Bach dice, bueno, pero estos 4 no me alcanzan. Y manda preparar, no los prepara él, el olive y el vine. Y sí, prepara el tercero, que es Wailout. Pero el olive tiene que ver con aquellas personas, ya lo saben, el cansancio, el agotamiento, la regeneración, la resurrección. Pero básicamente quiero que se pongan la idea de que el olive es para aquellos que dan demasiado de sí mismos. No levanten la mano, pero internamente levanten la mano quienes dan demasiado, quienes damos demasiado de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos estamos sacrificando por la familia, por el prójimo? Algún día le vamos a pedir a Daniel que nos dé un taller sobre la ayuda, el orden de la ayuda, para entender que los terapeutas tenemos que ponernos límites también, que no hacemos un bien al paciente resolviéndole la vida. Bach dice explícitamente, nada hay que hacer que el paciente deba, tenga o pueda hacer por sí mismo. La tarea nuestra no es suplir lo que el paciente no puede hacer, sino empujarlo a que se haga cargo. Bueno, entonces, el olive es aquel que da demasiado de sí mismo. Y el vine es el que toma demasiado. Más todas las cosas que ustedes saben, ¿no? No es que solamente eso. Pero fíjense ustedes qué interesante, si no, en el marco de lo que estamos hablando, de estas dinámicas que estamos hablando, pensar el olive como el que da demasiado y el vine como el que toma demasiado. Y piénsenlo en términos de nuestra vida como terapeutas, pero también en términos de las relaciones de pareja, en términos de las relaciones familiares. Yo estoy cansado de escuchar en la clínica gente que me habla de todo lo que hace por su familia, lo que hace por su hermano, lo que hace por sus hijos, ¿no? Pero los hijos tienen 40 años. Ese es Olip. Olip me sirve para resucitar, para regenerar. Es un gran antidepresivo, ¿no? La energía, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente para trabajar ese patrón. Me enseña a dejar de dar demasiado. Dar lo que tengo para dar. ¿Eh? Dar lo que tengo para dar, no más. Y el Vine, para aquellos que toman demasiado. Tengo que tomar lo que me corresponde, no más. Miren, muchas veces en las separaciones, escucho, prefiero que la relación, no quiero irme sin nada, no quiero nada, basta irme. No, no. Uno no tiene que irse de ningún lugar sin llevarse lo que es de uno. Si no, eso después lo pagan síntomas. Después, si quieren, regálenlo, lo queman, lo tiran, lo donan, hagan lo que quieran. Porque no es lo material, no es el objeto. Cuando ustedes no se van con lo propio, la relación no termina. Se rompe, pero no termina. Y ahí tienen lo mismo, cuando se van con más de lo que de ustedes, tampoco termina. Entonces el olive y el vine equilibran eso. Y después aparece el white love, la avena silvestre, ¿no? Que es un remedio muy importante para transformar la confusión en una oportunidad.
para aquella frase evangélica que si no estuviera perdido no me podría encontrar, ¿no? Que es como el GPS de la vocación de la vida. El Wailot dice, no sé para dónde ir, yo te lo digo para dónde tenés que ir. Porque me da el Wailot, el celato tiene que ver con lo correcto, pero el Wailot tiene que ver con lo que da sentido a la vida. Y lo que da sentido a la vida no es tener un plan, objetivos, recursos. Lo que da sentido a la vida es sentir. Por eso, Bach, cuando habla del Wailot, insiste tanto en aprender de la experiencia, tanto en las sensaciones, tanto en lo que se experimenta, tanto en lo cotidiano. Y volviendo a esa carta, y ahora seguimos, volviendo a esa carta del 14 de enero, Bach dice, miren, esto no se consigue con milagros, esto se consigue dejándose guiar por lo que nos dice la vida cotidiana. Y eso es el Wailot, aprender a dejarse guiar por las señales que la vida cotidiana nos ofrece. Supongamos que viene María, y entonces me dice, yo acabo de romper una relación, necesito salir adelante, ¿no? Y entonces necesito volver a sentir que la vida tiene cosas buenas para mí. Y entonces, después de esa consulta, le doy flores, y yo qué sé, está tomando un café en un bar, en una cafetería, y se acerca un señor y le dice, mire señorita, se le cayó esto, ¿no? Tiene en el piso, el viejo truco. Y entonces, no sé, se ponen a charlar, y el señor le dice, bueno, si quiere, le doy mi teléfono, ¿no? Y si tiene ganas nos volvemos a encontrar. Entonces dice, no, le agradezco mucho. Y me dice a mí en consulta, puse María, ¿no? Para no poner. Me dice, bueno, pero no, yo no quiero salir con un desconocido. ¿Querés una respuesta? ¿Querés un recurso? La vida te lo ofrece y decís que no. Sos una huevona. ¿Qué te puedo decir? Litros de Chestnut Bat. Hacemos eso permanentemente. La vida te ofrece y vos decís, no, eso no. Miren, las tristezas, la ruptura, las pérdidas se curan no en aislamiento, sino en relación. Y la vida nos ofrece nuevos encuentros. Y uno dice, no, de ninguna manera, de ningún modo. Entonces, el Wailot es eso lo que hace. Eduardo, seguí experimentando. Abrite a lo que la vida te ofrece. Pero no sé dónde voy a ir. De eso se trata, según Bach. De esto se trata. De que no sabes dónde vas a ir, pero que confíes que la vida sí sabe. Y del otro lado del mapa de Wailot, en las dos listas está Walnut, que es el remedio, entre muchas otras cosas, además de protección, etcétera, etcétera, es el remedio que me enseña a sentir que yo solo puedo, sin que me estén interfiriendo, yo solo puedo, porque integré a mi vida todas las interferencias como un recurso, no como un peso. Y después de esto, Bach escribe otro texto, Los 12 curadores y los 7 ayudantes, en donde ordena los remedios en 3 grupos. Lo que él llama los pálidos, que son el olip, el gorsi y el oak, y los colorados, los que tienen color, que son el vine, el heather y el rosewater, que se refleja en el modelo de las dos listas. Y el tercer grupo es el Wailot, que puede ir por un lado o para el otro. Y ahí tienen los 7 ayudantes, como una matriz donde Bach se embaraza de las dos listas, una matriz con la cual nos sirve como herramienta clínica para trabajar las reconciliaciones familiares, pero también el proceso que Bach hizo para reconciliarse con todo eso que su alma había elegido para la encarnadura como Edward Bach, y que Bach se da cuenta que necesita para seguir adelante en la obra que está haciendo. De tal manera que cuando nosotros también nos conectamos con nuestras cronicidades, con nuestras máscaras, con nuestras armaduras, con nuestros falsos yo, con nuestros ayudantes, cuando nos conectamos con nuestra historia infantil, con los patrones familiares, nos estamos encontrando con eso mismo que se encontró Bach,
en un determinado momento de su existencia. Y Bach lo hizo recurso, los hizo los ayudantes. Y nosotros también tenemos que preguntarles cuáles son nuestros ayudantes, más allá de los remedios. ¿Quiénes están en la vida para ayudarme a salir de esa crisis de crecimiento que estoy atravesando? Que aparece como enfermedad, como depresión, como ruptura, como a lo que ustedes quieran aprender, ¿no? Lo que ustedes quieran poner. ¿Cuáles son los ayudantes? Y los ayudantes ustedes van a ver que son siempre personas que la vida nos ofrece. Y a lo mejor esas personas están para hacernos llegar a lo mejor esa persona nos recomienda un libro, ¿no? Y es el libro. Pero digo, los ayudantes son personas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, los ayudantes, cuando éramos niños, eran personas, nuestros personajes familiares. Y esos personajes familiares están en nuestro cuerpo a través de los órganos y vísceras y glándulas. En cada uno de manera diferente. Pero, por ejemplo, el GORS tiene mucho que ver con el hígado, además del corazón, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay una relación muy estrecha en nuestro cuerpo, nuestra familia, ¿no? Y aquello que, mirando la familia, no podemos entender, nuestro cuerpo nos enseña y viceversa. Muchas veces lo que nuestro cuerpo no podemos entender, la familia nos enseña. Y me parece que esa es la grandeza, entre otras muchas cosas que hacen los 7 ayudantes. Articular la fidelidad en uno mismo con la fidelidad familiar, los 19 últimos remedios, articular la relación entre órganos, vísceras e historias familiares. Es decir, los ayudantes son realmente una instancia reveladora del trabajo floral. No es algo menor, es algo muy importante. Y dime qué ayudantes tienes como mecanismo de sobrevivencia, como mecanismo de defensa, como mecanismo de tu vida, y te voy a contar cómo fue tu familia. Y eso me parece que es una riqueza muy importante porque a veces, inclusive, la persona, cuando le preguntamos, hasta pareciera ignorar cómo fue su infancia, pareciera ignorar cómo fue su familia. Entonces, el ayudante, en cambio, nos cuenta, nos narra esa historia que a veces el paciente tiene olvidada, tiene tapada, tiene encubierta o tiene enmascarada. Bueno, quería compartir con ustedes esto. Ojalá les sirva, ojalá les permita enriquecer la mirada floral. Lean los textos de Bach sobre los ayudantes, que son básicamente 2, los 12, los 4 ayudantes y los 2 y los 7 ayudantes. Si tienen tiempo, ganas, lean este libro que publicó Lago Floral sobre quién creo ser, ¿no? Quién creo ser, que son sobre los ayudantes. Vean la dinámica interior que los ayudantes tienen, vean la riqueza y entiendan cómo también nosotros de la terapia floral podemos proponer un modelo, no sustitutivo, por supuesto diciendo, pero un modelo que nos sirva para comprender las dinámicas familiares. Que podemos nosotros tener una respuesta que enriquezca y que al mismo tiempo nos enriquezcamos de todo el trabajo familiar y costelar que hay dando vuelta por el mundo. Porque, de alguna manera, la terapia floral Bach abrió muchas puertas. La terapia floral quedó como detenida después de la puerta de Bach hasta hace muy pocos años, muy pocas décadas, donde estamos de alguna manera intentando desarrollar todos esos puntos que Bach dejó ahí pendientes, ¿no? Entonces, esa reflexión donde unimos la vida de Bach, su trabajo y su historia, su familia, sus sentires, es muy interesante, porque eso es lo que pasa en el trabajo terapéutico. En el trabajo terapéutico, el paciente nos está hablando de sus realizaciones, pero nos está hablando de él, y está hablando de su vida, y entonces entendemos las cosas que le pasan en sus obras, en su trabajo. Es decir, no hay que separar, hay que unir, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado. Si no disfrutaron, no queda más remedio, chicas, están pagando karma, chicos y chicas, están pagando karma, y ojalá nos sigamos viendo muchas veces más. Y vamos a seguir con estas conferencias. Ahora estamos pensando en una conferencia sobre flores y narcisismo, ¿eh?
narcisismo. Así que cuando esté pensada la vamos a largar adelante. Un abrazo fuerte. No sé si Gracias, Dinora, Eduardo. Mariana, ¿quieren decir algo? ¿Están por ahí? Sí, Gracias. unos avisos parroquiales, A ver, los si me avisos permites. parroquiales. Yo te permito. El diplomado de diálogo de órganos ya lo tenemos el viernes 19 de mayo para los que estén interesados. Y también el sábado 20 de mayo vamos a tener un curso con Eduardo que se llama Dinero, Abundancia y Riqueza, Poder, Amor, Culpa, Estima y Vergüenza. Esencias florales. Para que soliciten información y se llenen de todos los detalles. Y como nadie tenemos problemas con el dinero, un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Gracias.